Hola muchachos, soy Darcy, el guardián de la reja, y como podrán ver estoy probando aquí mi nuevo outfit para TikTok. Sí, señores y señores, les explico, déjame que repite esto porque para respirar a veces es un poco fastidioso. Resulta que yo me abrí un TikTok recientemente para ver si podía traer más gente para acá, para nuestro canal, para que seamos más y compartamos sobre los diferentes videos que yo les traigo de vez en cuando. Pero debo decir que ciertamente me volví un poco adicto a TikTok y ahora soy un monstruo allí. Si quieren, les voy a dejar por aquí el enlace a mi TikTok para que puedan visitar y ver mis videos. Si no, bueno, confórmense con esto, que esto también es bueno, esto lo decía. Por ahora vamos a dedicarnos a un tema en específico, pero antes quiero hacerles un pequeño... No va a ser muy largo, va a ser algo pequeñito. Les voy a pedir, por favor, si están interesados en participar un poco más en el canal, quédense hasta el final, que al final hay un pequeño mensaje que yo les tengo a ustedes para que me ayuden un poco con los temas que voy a tener con el canal. Ok, el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseña que no supe si ponerla en una reseña normal o ponerla en una reseña desastrosa, porque fue una historia que me dejó en realidad un poco tocado. Me dejó pensando en que hay cosas que me gustan de esta historia como hay cosas que no me gustan, así que no sé, quizás al final de la edición ustedes se darán cuenta qué fue lo que decidí al final o si se me ocurrió alguna otra cosa, pero la verdad es que es una historia que me dejó perfecto. La historia es Drácula de Netflix. Bueno, como ustedes sabrán, yo soy un fanático de Drácula, me he leído el libro, me he visto películas, he visto series anime de esto. Es más, si ustedes entran a mi canal y ven algunos de los videos más viejos, van a conseguir como una línea temporal de lo que yo pienso serían las mejores películas, series para poder hacer una línea temporal de Drácula. Si quieren, por aquí les voy a dejar el link para que también lo puedan visitar, no sé, o en las tarjetas de arriba. Bueno, ustedes verán. Por el momento vamos a hablar de la historia de Drácula de Netflix. Bueno, la historia de Drácula de Netflix es... en cierto punto es parecida a la misma del libro. Sigue cierta línea temporal contándonos la historia de lo que pasó Jonathan Harker cuando visitó el castillo de Drácula en Transilvania. ¿Qué pasa? La serie está dividida en 3 capítulos. Los 2 primeros para mí son los más fieles a la trama real del libro de Drácula. En el primer capítulo vemos como Jonathan nos relata la historia de su estadía en el castillo, que en realidad es bastante apegado a lo que vemos en el libro. Vemos todo este tiempo el trato que tiene Drácula con Jonathan, lo difícil que es para él poder salir porque el castillo es prácticamente un laberinto, la trama de cómo Drácula se empieza a poner más joven a medida que va bebiendo la sangre de Jonathan. También vemos este otro supuesto inquilino del castillo que aparece en la trama. O sea, es bastante apegado a lo que en verdad es en el libro, aunque hay ciertos detallitos que varían bastante. Hasta que llega el final del capítulo. ¿Qué pasa al final del capítulo? Que al final del capítulo nos topamos con el mundo, el presente, la actualidad. Vemos que no solamente Jonathan fue como transformado en una especie de vampiro o zombie que es inmortal, sino que también vemos que antes de todo lo previsto está presente el doctor. Bueno, no es el doctor, en esta adaptación es una monja llamada Agatha Van Helsing. Si recuerdan, Van Helsing en la historia original es el doctor que ayuda a Lucy a poder sobrellevar todo el ataque de Drácula cuando él le fue chupando la sangre. Pero aquí es diferente, aquí uno es una mujer
Y 2, es una monja que está investigando a Drácula porque le llama la atención todo lo que es paranormal, sobrenatural. Y Drácula es como que el punto más alto de su investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vemos al final del primer capítulo ciertas cosas que por lo menos a mí no me gustaron. No tanto que Van Helsing fuera mujer, sino que vemos una faceta de Drácula que pareciera que fuera más actualizada de lo que podríamos ver en la época en que Drácula en verdad debería estar fijado. En pocas palabras, vemos un Drácula con actitudes de personas de la actualidad cuando está en 1800 y quién sabe cuánto, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, hay muchas frases, actitudes, formas de actuar que tiene Drácula que no están a la par con la época en que se presenta esta historia. Ahora, pasemos al capítulo 2. El capítulo 2 nos presenta una parte importante que no se habla mucho dentro del libro de Drácula y me gustó verlo en cierta manera, que es su viaje de Transilvania a Londres. ¿Qué pasa en este viaje de Transilvania a Londres? Bueno, en el libro simple y llanamente se nos muestra que de repente empezaron a desaparecer los pasajeros hasta que el barco llegó solo a Londres. Pero en esta historia vemos toda una trama en la que Drácula empieza a tratar con otros seres vivos con diferentes formas de pensar, diferentes estatus sociales, para que él se acostumbre a cómo va a ser al llegar a Londres y poder luchar contra su apetito. En realidad es algo muy interesante, además de que también quien nos narra la historia en este capítulo son Drácula y Ágata, desde la mente de Ágata, porque Ágata está como en una cierto tipo de hipnosis en la cual ella está constantemente conversando con Drácula y discutiendo sobre los hechos que están ocurriendo al mismo tiempo en el barco. O sea, es algo muy interesante que me encanta la forma en que lo hace. Pero ¿qué pasa? Que llega otra vez el final del capítulo con cosas que me dejan como que habláis, que inventáis. ¿Qué pasa con el final del capítulo? Bueno, que al final del capítulo Drácula y Ágata quedan en el barco se hunde. Y cuando Drácula logra salir del agua, está en Londres. ¿Qué pasa cuando él sale en Londres? Que han pasado 300 años. Estamos en la actualidad, 2019 en esa historia, o era 2020 ya, o 2019. Y es atrapado por cierto equipo especial anti-monstruos paranormales, que es liderado por la tataranieta de Agatha Van Helsing. Y así termina el segundo capítulo. Ahora queda el tercer capítulo, que para mí es como que lo que destrozó toda la historia, porque en verdad ya las cosas se salieron mucho de control. ¿Qué pasa con el tercer capítulo? El tercer capítulo cubre el último arco de la historia de Drácula, en la cual Drácula empieza a enamorar a una joven llamada Lucy para robarle su sangre, porque se siente atraído por ella, no solamente por su sangre para devorarla, sino porque se siente atraído por la forma de ser de Lucy. ¿Qué pasa? Que en el libro esto se nos muestra con toda una sarta de situaciones, con novios, con X, Y, Z, que hacen un poco extensa la trama, pero aquí acortan todo diciendo simplemente, como estamos en la vida actual, las personas son liberales y Lucy es una muchacha que le gusta ir de aquí para allá, un muchacho, otro muchacho, pero se ve atraída por Drácula. ¿Qué pasa con todo esto? Que nuevamente llegamos al final del capítulo. Antes de llegar acá, Lucy es convertida en vampiro con una forma muy interesante, porque ¿qué pasa? Que Drácula la muerde, la convierte, entonces ella supuestamente muere, la entierran y la incineran, entonces su cuerpo queda todo tostado, quemado, horrible. Pero como Drácula se siente atraído es por su forma de ser,
A él no le importa eso. ¿Qué pasa? Que al final de todo esto, al final de toda esta situación, nuevamente la pariente de Van Helsing se encuentra con Drácula, lo enfrenta y le dice en su cara porque él le teme a las cruces, al agua bendita, a Dios, y resulta que nos muestra que supuestamente Drácula no es débil a nada de eso, sino que es cosa de su temor personal, que es puro temor de él, porque todo esto es una muestra de qué es lo que él no puede hacer, que él no puede morir. E incluso aquí nos muestran una forma de matarlo que tiene que ver con la tataranieta de Van Helsing, que resulta que tiene cáncer en la sangre. Entonces si Drácula bebe de esa sangre, morirá porque estarían bebiendo como veneno. Resulta que toda la serie termina en una relación amorosa entre Van Helsing y Drácula, que en realidad, aparte de que nos muestra un modo demasiado humano, que yo pienso que no cuela con el verdadero personaje de Bram Stoker, nos muestra la muerte de Drácula a manos de haber tenido un amorío con Van Helsing. La verdad, la historia en muchas partes me parece interesante, pero el final y ciertas cositas, cambios que hicieron a mí me pareció demasiado... no me gustó, no me convenció. Pero a pesar de todo eso, los primeros 2 capítulos me gustaron bastante, la recomiendo. El tercero, bueno, quien quiera aventurarse a terminar de ver el tercer capítulo, vaya con Dios. Le doy toda mi autorización, vaya, véalo. Y bueno, en realidad mi reseña de Drácula yo la catalogo como quizás un 7 de 10, algo así. No le doy 10 de 10 es porque simple y llanamente esas cosas que les dije, esos cambios que en verdad me afectaron algo. Por ahora vámonos con el mensaje que yo les había dicho. Espero lo hayan disfrutado porque en verdad la serie la disfruté bastante. Los 3 capítulos fueron buenos. El tercero fue el que no me encantó, pero de resto la historia es interesante. Ok, ya que se quedaron hasta acá, hasta el final, les voy a dar el mensaje que les había dicho. Verán, como ustedes habrán notado, me tomé mucho tiempo en hacer este último video. Así que en ese tiempo hice varias cosas y quería saber qué les interesaba a ustedes. Por acá les voy a poner una lista de cosas que yo jugué, vi o de videos anteriores que realicé. Me gustaría que ustedes votaran y me dijeran cuál les parece mejor. Les voy a dejar aquí en las notas, les voy a dejar una votación. Por favor, díganme qué video les gustaría ver próximamente. Tengo algunos que ya que ya los tenía previsto, que eran de series que no había visto, como la de Saint Seiya de Netflix o el reboot de Netflix. Para que ustedes lo elijan, o algunos otros juegos que yo pasé y bueno, les gustaría quizás escuchar la reseña. Por ahora me encanta que hayan estado aquí, les agradezco que me hayan acompañado hasta el final y si les gustó, por favor denme un pulgar arriba, déjenme sus comentarios de cualquier cosa, quizás si vieron la serie de Netflix de Drácula, tienen una opinión diferente a la mía, podemos discutir aquí, ustedes saben, yo siempre soy abierto a ese tipo de cosas. Y bueno, compartan el video con sus amigos, suscríbanse si no lo están hecho y los espero para otra edición de estos videos que a mí me gusta compartir con ustedes. Por ahora me despido de ustedes, soy Darcy, guardián de la reja y nos vemos.